Bendecidos para bendecir. Esto no es solo una frase, esto es una realidad. En los 3 primeros versículos del capítulo 12 del libro de Génesis encontramos lo que podíamos determinar o podíamos definir como la clave para entender no solo el libro de Génesis, sino entender toda la Biblia. Porque en estos 3 versículos encontramos cuál es el propósito de Dios. Vamos a leer estos versículos. Génesis, capítulo 12, versículos del 1 al 3. El Señor dijo a Abraham: vete de tu tierra, de entre tus parientes y de la casa de tu padre, a la tierra que yo te mostraré. Haré de ti una gran nación, y te bendeciré, y engrandeceré tu nombre, y serás bendición. Bendeciré a los que te bendigan, y al que te maldiga lo maldiciré. En ti serán benditas todas las familias de la tierra. Si nosotros tuviéramos que definir en una frase cuál es el propósito de Dios en esta tierra, la definiríamos en esa frase: el propósito de Dios es bendecir a todas las familias de la tierra, bendecir a todas las personas de la tierra, bendecir a cada uno de los individuos que pueblan, que han poblado y que poblarán este planeta. Sin excepción de ningún tipo. Dios tiene el propósito de bendecir. Pero para cumplir el propósito de Dios, Dios podía haber utilizado ángeles, Dios podía haber utilizado cualquier otro sistema, porque el poder de Dios no conoce límites. Pero no sabemos por qué Dios ha elegido apartar a un pueblo, apartar a un grupo de hombres y mujeres para ser ese instrumento de bendición al mundo. Realmente es algo hermoso. Dios aparta a hombres y mujeres para que sean sus brazos para bendecir a este mundo. Mi pregunta en esta mañana es muy clara. ¿Quieres ser parte tú de ese pueblo que está llamado a bendecir a toda la humanidad? Que levanten la mano los que quieran serlo, por favor. Bueno, los que no habéis levantado la mano, también os quiero. También os amo. Es decir, Dios nos está llamando a formar parte de su pueblo. Y nos está llamando a formar parte de su pueblo no para que nos sintamos satisfechos y felices, que también, no para que nos sintamos plenos, que también, no para que nos sintamos de alguna manera especiales, que también. El objetivo es que Dios nos ha elegido para bendecirnos. Y nos ha elegido para bendecirnos no para que seamos felices, que también, no para que estemos satisfechos, que también. Nos ha bendecido para que seamos elementos de bendición. ¿Está claro? Ahora, qué guay, ¿verdad? ¿Quién no se apunta a eso? Pero si recordamos los versículos que acabo de leer, para ser elemento de bendición, Dios pide a Abraham 3 cosas. Es decir, para que sea no elemento de bendición solamente, sino receptor y transmisor de esa bendición, Dios le pide a Abraham 3 cosas. La primera es: deja tu tierra y tu parentela.
Bueno, esto nos parece fácil. ¿Cuántos de vosotros ha tenido que estar ahora fuera de su tierra y de su parentela? Hay un montón de personas que habéis dado ese paso, ¿sí o no? Salir de vuestro país, salir de vuestra cultura. Entendemos que eso no es fácil, ¿sí o no? Hay muchas personas que se confunden, vienen a España y dicen, bueno, hablamos el mismo idioma, pero no es la misma cultura. No es la misma manera de pensar y de hacer. Y nos cuesta mucho trabajo cambiar el chip. Bueno, eso es ahora, en el siglo XX, pero imaginaros 20, 30 siglos antes de Cristo. ¿Dónde nace Abraham? En Ur de los Caldeos, en la parte de Mesopotamia. En Ur de los Caldeos, en toda aquella zona, en tiempo de Abraham, era la zona, por decirlo así, cuya civilización era más avanzada, donde la economía era más avanzada, donde había mayores medios. Podríamos poner un ejemplo, por ejemplo, Alemania o Estados Unidos, donde había más riqueza. Y le manda que salga de su tierra y de su parentela, que salga de la comodidad, que salga del lugar donde tiene seguridad para ir a Canaán, donde era un conjunto de tribus, donde reinaba la ley de la fuerza, donde no había concierto, donde no había leyes, donde no había nada. Es muy fácil ir del tercer mundo al primer mundo, pero es mucho más complicado ir del primer mundo al tercer mundo. Salir de la comodidad de nuestra vida para ir a un sitio donde falta de todo es tremendamente complicado, ¿verdad, Paloma? La cojo así, sin que se lo espere. ¿Qué supuso para ti dejarlo todo e ir a Guinea? La verdad es que cuando llegaba allí es como si cayera al vacío, totalmente. Es una sensación de, porque sabía que el Señor me iba a sostener, pero es una sensación de caer al vacío. No tiene nada que ver, ya no solamente es por los medios económicos, la cultura tan diferente, todo tan diferente, es increíble. Es difícil, pero es una bendición cuando el Señor es el que te lo dice. ¿Qué dejar? Todo. La familia, hasta mi hija, la familia y las comodidades. Allí, cuando yo llegué allá, no había agua en la casa, nos teníamos que coger de camiones agua, que además había cólera, tuvimos que irnos a otro lado, iba con 2 niños, fue complicado. Lo que le pide Dios a Abraham, en primer lugar, es que salga de la comodidad y la seguridad y se vaya, lo ha definido perfectamente Paloma, a la nada. El primer elemento para ser receptores de la bendición de Dios es abandonar nuestra comodidad y nuestra seguridad. El otro día estábamos hablando, una persona y yo, y hablando salió aquella frase que a mí me gusta decir: nunca sabremos que Cristo es lo único que necesitamos hasta que no sea lo único que tenemos. Podemos tener teorías, y están bien. Podemos tener una idea más o menos aproximada. Incluso podemos tener una idea romántica. Oh, me voy a África a predicar la palabra del Señor. Y cuando llegas a África, ¿de qué como? Y cuando te pica el mosquito anófeles, ¿a qué hospital voy? El misionero nuestro que tenemos ahora tiene que venir, tiene una hepatitis de caballo y no hay medios allí para curar, ni siquiera para afrontarla. Cuando Jorge fue la primera vez le dio un ataque de riñón y casi se muere porque no había nada. La primera decisión que tengo que tomar
es: ¿estoy dispuesto a dejarlo todo? ¿Estoy dispuesto a abandonar mi comodidad? ¿Estoy dispuesto a abandonar aquello que me da seguridad? ¿Estoy dispuesto a jugármela por Dios? ¿Qué es lo segundo que le pide Dios a Abraham para ser ese receptor de la bendición? Abraham debe de dejar a su padre. Bueno, esto lo habéis hecho también muchos de vosotros, dejar a su familia, pero estamos hablando de 3000 y pico años antes de Cristo. Abandonar a su padre significaba algo más que el desarraigo familiar. El padre era el jefe de la tribu. El padre era el que tenía los recursos. El padre era el que sostenía a la familia. Y Abraham era el primogénito. Quiere decir que abandonar a su padre, dejar a la casa paterna, significa abandonar la primogenitura con todo lo que eso llevaba. Dejar de ser el heredero absoluto de todo. Se fue con lo opuesto. Es fácil ir a otro país donde las perspectivas es tener una vida mejor porque hay más recursos, porque hay más trabajo. Lo difícil es ir a un sitio donde no hay nada y además tener que perderlo todo para conseguir nada. La decisión no es ni mucho menos nada fácil. Y el tercer elemento que Dios le pide a Abraham, le dice, es: debería ir a la tierra que en su momento le daría. O sea, no le dice: mira, yo te voy a llevar a Canaán y allí tengo tantas hectáreas de terreno y eso va a ser tuyo. No, mira, vas a ir a Abraham, vas a ir a Canaán y a tu descendencia yo le daré esa tierra. La primera pregunta sería, ¿qué fue? ¿Y a qué descendencia? Recordáis que su esposa Sara era estéril. Imaginaros a un hombre que no tiene hijos, un hombre hacendado en Ur de los Caldeos, le dice: sal de tu seguridad, abandona tu patrimonio y vete a una tierra que yo daré a tu descendencia, aunque no tienes hijos. ¿Qué es lo que está diciendo? ¿Qué pasa? ¿Que Dios quería machacar y hacerle sufrir a Abraham? ¿Qué quería decir? Mira, yo te voy a dar un montón de cosas, pero hasta que te lo dé vas a sudar sangre. Yo te voy a bendecir, pero mientras que te bendigo, te voy a estar pisando el cuello hasta que saques 3 palmos de lengua. No, Dios no es masoquista. Dios no busca, ni quiere, ni desea nuestro dolor. Dios quiere bendecirnos. Pero para que nosotros seamos capaces de valorar la bendición de Dios, tenemos que darnos cuenta de la importancia y del valor de la bendición de Dios. Porque, seamos honestos, no valoramos aquello que no nos cuesta. Aquello que no nos cuesta. Nuestra generación de hijos, claro, no van a ser de caballos. Nuestros hijos actualmente, la verdad es que no valoran las cosas como nosotros las valoramos. Aunque quisieran, tampoco las valoran. Yo veo a mis nietos y tienen juguetes para aburrir. ¿Sabéis cuántos juguetes tenía yo de niño? 3 indios de goma. 3 indios de goma. Y jugaba con las pinzas de la ropa. Se las chorizaba a mi tía cuando no se daba cuenta. Y con los 3 indios y las pinzas de la ropa jugaba. En ocasiones, en la calle,
en Madrid no teníamos ni balón. Y cogíamos unos trapos viejos, los envolvíamos a través de una piedra y le dábamos patadas. Claro, cuando nosotros veíamos un juguete se nos ponían los ojos como chiribitas. Yo recuerdo un día que fue de los más amargos de mi juventud. Era la Noche de Reyes. Entonces mi tío, que era empleado del Banco Central, nos llevó a una fiesta que hacían para los hijos de los empleados allí. Una fiesta de Reyes, una fiesta, claro. Yo estaba, veía, vamos, se me saltaban los ojos. Al terminar la fiesta, entonces aparecieron los 3 Reyes Magos. Y bueno, todos los niños allí nos pusimos con una sonrisa en los labios de oreja a oreja y empezaron a llamar niño por niño a los hijos de los empleados para darles juguetes. Y a mí no me llamaban. Y a mí no me llamaban. Y salía un niño y bueno, le daban un juguete. Pues yo pensaba, el próximo yo. Llamaban a otro niño y a mí no me llamaron. Por mucho que mi tío me decía, es que claro, como tú no eres hijo de empleado, pues no tienen tu nombre. Fue una amargura terrible. Yo no podía entender por qué a mí no. Si eran los Reyes Magos, si traían juguetes para todos los niños. No valoramos una cosa hasta que no nos cuesta el adquirirla. Dios le está diciendo a Abraham de alguna manera, mira, olvídate de todo lo que quieres, vas a empezar de nuevo. Y lo único que vas a tener va a ser mi bendición. En esa situación, Abraham entendió que era lo único que necesitaba. No podremos valorar en su justa dimensión la bendición de Dios hasta que no sea lo único que tenemos. Nos podremos hacer una idea. Podremos imaginarnos lo que será, pero saber realmente la profundidad, la anchura, las dimensiones del amor de Dios, no lo conseguiremos hasta que no sea lo único que tengamos. Dios necesitaba que Abraham entendiera la importancia de su bendición, porque había designado a Abraham para que fuera el elemento para transmitir bendición a su pueblo. Y además, figuraros, le dice a Abraham que vaya a la tierra de Canaán, y vaya a la tierra de Canaán a vivir como extranjero, a vivir de prestado. Canaán, a pesar de que pierde un montón de cosas en Ur de los Caldeos, Abraham de por sí nos dice que tenía una fortuna personal, independientemente de la herencia de su padre, tenía una fortuna personal grande, incluso tenía un número de siervos destacados. Recordar que cuando su sobrino Lot es apresado por 5 reyes, él con sus hombres se va y derrota a los 5 reyes. Por lo tanto, la cantidad de personas, de siervos, de personas que estaban bajo la cobertura de Abraham era lo suficientemente grande para haber conquistado esa tierra. Derrotó a 5 reyes juntos. Hubiera sido muchísimo más fácil conquistar la tierra de Canaán en los tiempos de Abraham que en los tiempos de Josué. Porque en los tiempos de Josué habían pasado 800 años. Y 800 años después, aquellas pequeñas ciudades-estado que configuraban el territorio de Canaán en tiempos de Abraham se habían convertido en reinos de verdad. Con ciudades amuralladas y fuertes, con ejércitos preparados. Hubiera sido mucho más fácil decir a Abraham, mira, coge, adiestra a los hombres que están bajo tus órdenes y empieza a conquistar esta tierra que yo te la voy a dar.
Ahora, ¿por qué no lo hizo Dios? ¿Por qué no lo hizo Dios? En primer lugar, porque necesitaba que Abraham aprendiera a bendecir. Y en segundo lugar, hay una cosa que a todo el mundo, y es lo que más me han preguntado en la vida, de por qué la crueldad que aparece en la conquista de Canaán. Arrasan pueblos enteros, ¿recordáis? ¿Por qué? Hay un pasaje en la Biblia que lo dice claramente. Porque habían alcanzado el nivel de maldad que ya Dios no podía seguir permitiendo. Dios quiere bendecirte. Dios quiere bendecirnos. Dios levanta un pueblo para bendecir. Pero cuando no se acepta la bendición, entonces Dios permite que recojamos lo que hemos sembrado. Ahora, estamos durante todo este tiempo hablando de bendición. La idea sería, ¿qué significa bendecir? Hay personas, en muchos conceptos, la bendición se considera, y no lo es, como algo mágico. Yo te pongo y te digo, yo te bendigo y automáticamente todo te va a ir bien. La bendición no solamente son palabras, y muchas veces las palabras no sirven para nada, porque decimos a una persona que Dios te bendiga como le podríamos decir qué bellos ojos tienes. La bendición no es algo mágico, no son unas palabras que tienen un efecto inmediato por sí solo. La bendición en las palabras griego y hebreo, en el Antiguo y el Nuevo Testamento, significa el desear, el buscar, el procurar el bien del otro. Bendecir no es decirte, bueno, hermana, que Dios te bendiga, sino que desear en mi corazón que eso sea una realidad. No es solamente un deseo decir que Dios te bendiga, como decimos, bueno, que Dios bendiga a los negritos de África que no tienen para comer, sino que aportar el grano de arena que sea necesario para que eso sea una realidad. Dios los bendijo fructificándolos, multiplicándolos. No solamente les dijo que fueran benditos, Dios bendijo a Noé y a sus hijos, Dios bendijo a Abraham. Y si vemos en el libro de Génesis, hay más de 20 veces en que Dios bendice de diferentes formas a su pueblo. Bendice dándole su presencia, bendice dándole su sustento, bendice deseándoles lo mejor. El propósito de Dios en este mundo es bendecir a la humanidad. Ahora, para que el propósito de Dios en este mundo se cumpla, para que el propósito de Dios de bendecir a este mundo sea una realidad, es necesario que el ser humano esté dispuesto a recibir esa bendición. Figuraros que él dice a Abraham, yo voy a bendecirte. Fíjate, no le dice, Dios, yo te voy a bendecir a ti y a los que son como tú. Tampoco le dice Dios, yo te voy a bendecir a ti y a tu familia. Dios no le dice, yo voy a bendecir a ti y a tus amiguetes. No, Dios le dice que voy a bendecirles a ti para que tú seas un elemento de bendición, para que salgas de tu comodidad, para que salgas de tu seguridad, para que vayas fuera de tu comodidad y de tu seguridad y seas elemento de bendición. ¿A quién? ¿A los que son como tú? No. A los que no son como tú. Que tú bendigas a todo hombre. Bendecir a los que nos aman es fácil, ¿verdad? Ahora, bendecir a los que nos odian, bendecir a los que hacen el bien en nuestra vida es fácil. Bendecir a los que nos están haciendo daño. Mirar, Cristo para mí es grande en muchas
facetas. Y yo, sinceramente, no me sentiría capaz de hacer muchas de las cosas que Él hizo. Ahora, cuando Jesús me parece a mí más grande, ¿sabéis cuándo es? ¿En qué momento de su historia? En la cruz del Calvario. Y donde me desarma totalmente es en el momento que Él es clavado en la cruz. ¿Qué hace? ¿Qué dice Jesús? Los bendice. Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Le habían injuriado, le habían atacado, le habían humillado, le habían descalificado, habían dicho contra él toda clase de mentiras y finalmente le estaban matando. Y Jesús los está bendiciendo. La bendición de Dios tiene una trascendencia tremenda. En primer lugar, porque la bendición de Dios es ilimitada. No tiene límites. Y en segundo lugar, porque la bendición de Dios es incondicional. Dios no te bendice porque sea bueno. Dios no hace salir el sol porque sea bueno. Dios no da la lluvia porque seas bueno. Dios lo da a pesar de que seas malo, a pesar de que tú no te merezcas la bendición. Es más, ¿hay alguien que merezca la bendición de Dios? ¿Conoces a alguien que realmente decir, bueno, esta persona sí merece la bendición de Dios? Somos muy dados a juzgar. Tenemos una tendencia tremenda a juzgar. A aquellas personas que no se acomodan a nuestros esquemas mentales, los rechazamos. Aquellas actuaciones que no se acomodan a nuestros esquemas mentales, nos apartamos. Aquellas maneras de pensar que no se acomodan a nuestra manera de pensar, los excluimos. Queremos estar en nuestra comodidad y estamos en nuestra comodidad cuando las cosas se hacen como a nosotros nos gustan. Cuando la gente se comporta como a nosotros nos gusta. Cuando la gente reacciona como nosotros creemos que reaccionan. Y además en nuestro ego decimos, es que están haciendo las cosas como Dios manda. ¿Y cómo es como Dios manda? Como yo quiero. ¿Cómo es como Dios manda? Como a mí me parece. ¿Cómo es como Dios manda? Cuando se acomodan a mis esquemas y a mi forma de ver. Dios es infinitamente mayor que todo eso. Dios crea un pueblo y quiere que ese pueblo tenga una única función. Bendecir, ¿a quién? A todo el mundo. Ahora, ¿cómo se materializa la bendición? En primer lugar, nosotros no somos obligados a bendecir por parte de Dios. Yo puedo recibir la bendición y no transmitirla. Ahora, yo soy responsable de bendecir cuando yo soy bendecido. Yo no me puedo constituir en una especie de estanque y decir, bueno, es que como yo tengo menos, es porque como yo no soy, es porque yo no estoy capacitado, bueno, yo necesito que me bendigan. Claro, todo el mundo necesitamos que nos bendigan, pero Dios dejará de bendecirnos si yo no estoy dispuesto a utilizar esa bendición grande o pequeña, esa bendición de una forma o de otra, para bendecir a otras personas. ¿Cómo bendecimos? Bueno, bendecimos a través del contacto físico. La manera de bendecir, la más corriente, es el contacto físico. Hay veces en que nosotros, pues a través de un beso, de un abrazo, o de un estrechamiento de manos, estamos transmitiendo bendición. A veces transmitimos otras cosas, ¿no? Sabéis, Jacob llama a sus hijos, a sus nietos, acércate, y les besa y les bendice. Hay una cosa curiosa, Abraham, para bendecir, le dice que ponga su mano debajo del muslo. O sea, son formas culturales
Pero el contacto físico con las personas es un elemento importante para transmitir bendición. Hay que hacerlo con ojo porque se puede confundir, pero el contacto físico, sobre todo en el contexto de la familia, es uno de los elementos para transmitir bendición. El segundo, lo que siempre, independientemente de contacto físico, en la mayoría de los casos es la transmisión verbal. Bendecimos con las palabras, edificamos con las palabras, y al contrario, destruimos y dañamos con las palabras. Hay palabras que duelen más que un golpe. Hay palabras que son más agresivas que un tortazo. Hay palabras que entran más profundamente en nuestra alma que una espada de doble filo. Recordar que Santiago en su epístola dice que la lengua es la repera, el elemento del cuerpo más difícil de controlar. Cuando nosotros estamos maldiciendo a una persona, esté o no delante, es decir, cuando estamos diciendo, maldecir no es decir mal rayo te parta. Maldecir es murmurar, maldecir es descalificar, y en nuestro contexto social eso está muy arraigado. Durante generaciones nos han dicho siempre lo que está mal, nunca lo que está bien. Maldecir descalifica, maldecir es hundir. Maldecir es decir lo que se hace es mal solamente. No solamente criticar, no solamente ofender. Maldecir es transmitir lo que hace mal a una persona. ¿Vosotros os dais cuenta que en el 99.9% de las veces Jesús enfoca todo de manera positiva? Solo le vemos remarcando lo negativo cuando se refiere a los fariseos. O sea que no encontró nada bueno en ellos. Porque lo peor que puede ser es aparentar lo que no eres. Recordar con qué amor trata a la samaritana. O a la mujer encontrada en el acto mismo del adulterio. Podía haberle dicho, hija mía, te has pasado 17 pueblos. Y tenía toda la razón del mundo. Simplemente le dicen, no te han condenado, yo tampoco te condeno. Vete y no peques más. Nosotros somos más propensos a tirar piedras que a bendecir. Piedras que no siempre son físicas, pero que en ocasiones duelen muchísimo más que una pedrada. Bendecir con la boca significa comprometerse a ver exclusivamente lo bueno de los demás. Lo malo no hace falta que nos lo digan. Muchas veces es muy evidente. Lo difícil es reconvertir nuestro cerebro para negarnos a ver lo malo. No hay nadie en el universo que no tenga algo bueno. Decían de un hombre que siempre decía lo mejor de los demás y le pusieron el caso de un asesino salvaje. ¿Qué hay de bueno en ese? Lo miró y le dijo, tiene unos ojos preciosos. Es una disciplina que el cristiano tiene que aprender. Fijarse en lo mejor de cada persona. Y expresar una profunda valoración. No solamente fijarse, no solamente apreciar y negarse a apreciar. No que no veamos lo que es malo. Claro que lo vemos. No es que no nos afecte lo que es malo en los demás, sino negarnos a enfatizar, a valorar y a resaltar lo peor de los demás. Pero no es solamente verlo, sino expresarlo, es manifestarlo, es evidenciarlo. En Génesis de nuevo encontramos esto. Mira el olor de mi hijo, como el olor del campo que el Señor ha bendecido. Sírvanle pueblos y naciones se inclinen hacia ti. Este caso es el caso a Isaac de su padre. En este caso está hablando de una profunda valoración. Evidentemente ahí tiene un carácter profético.
Pero no siempre nuestra valoración tiene un carácter profético. Mirar, si nosotros decimos a nuestros hijos que son unos inútiles y no sirven para nada, ¿sabéis qué terminarán siendo? Inútiles que no sirven para nada. Si nosotros empezamos a resaltar constantemente a nuestros hijos lo que hacen mal, al final creerán que no son capaces de hacer nada bien. Y eso lo hemos hecho en este país durante generaciones. Lo que nosotros tenemos que transformar nuestro entendimiento para ser capaces de recibir en su profundidad toda la bendición de Dios, de manera que nos transforme no solamente en receptores de bendición, sino lo que es más importante, en transmisores de bendición. ¿Te imaginas si tu padre, antes de partir para la presencia del Señor, te llamara, te abrazara, te besara y te dijera: mira el olor de mi hijo, como el olor de un campo que el Señor ha bendecido? Si esas fueran las últimas palabras de tu padre, ¿no se grabarían en tu alma como a fuego? Expresar una profunda valoración es un elemento de bendición. El cuarto elemento de bendición es describir un futuro especial. Dios pues te dé el rocío del cielo y la grosura de la tierra, sirva ante los pueblos y las naciones se inclinen ante ti. Lo que estábamos diciendo antes, si nosotros nos acostumbramos a poner delante de los demás una perspectiva hermosa, podemos cambiar su futuro. Si nosotros no hacemos eso, estamos clavando clavos en el ataúd de sus desdichas. Pero junto a esto, bendecir significa comprometernos de manera activa para que esa persona pueda ser bendecida. A veces le decía yo a mi hijo, mira, te dejas la comida y hay tantos niños en el mundo que no tienen para comer. Un día me dijo: coge la comida y llévasela a los niños. ¿Por qué me obligas a comer lo que no quiero? Pues si hay tantos niños que no tienen comida, agarra la comida y se lo llevas a los niños. Es decir, no basta con decir que el Señor te bendiga. Tengo que comprometerme para que eso sea una realidad. Ahora vuelvo a hacerte la misma pregunta que te hice al comenzar. ¿Quieres ser receptor de la voluntad de Dios, de la bendición de Dios? Yo no sé si en algún momento de tu vida has sido consciente y dices: Señor, yo quiero ser bendecido por ti. Yo quiero recibir tu bendición. Yo no me canso de recibir bendición de ti. ¿Seguís queriendo eso? Recuerda, sal de tu tierra, sal de tu parentela, renuncia a tu comodidad y estás dispuesto a conquistar lo que el Señor tiene para ti. No a que te lo regale, a conquistarlo, a alcanzarlo, al esforzarte en alcanzarlo y en conquistar. A mí me gustaría que dedicáramos unos segundos en estos momentos a orar en lo más profundo de nuestro corazón. Si realmente deseas recibir la bendición de Dios, decir lo lógico: Señor, yo quiero ser bendecido por ti. Soy consciente de que no lo merezco. Soy consciente de que tengo más defectos que una escopeta feria. Pero a pesar de eso, yo me apoyo en tu gracia y en tu amor y quiero recibir esa bendición tuya. Pedírselo al Señor en vuestros corazones.
Sí, Padre. Necesitamos, deseamos tu bendición. Somos conscientes de que ni merecemos y muchas veces ni siquiera reconocemos la bendición cuando la recibimos de ti. Por eso nuestro agradecimiento es mayor. Gracias, Señor, por ser como eres. Gracias. Amén.